Querido Albert, ¿cómo te va? Buenos días, Bruno. Buenos días, equipo. Gracias por la invitación. ¿Qué decís de esto? Bueno, de que el país tiene una imagen narco que es legada por el presidente que todavía está en funciones. Sí, mira, entiendo yo el titular y creo que también algo de parte y de cuota parte tiene el gobierno paraguayo, pero hay que ver el conflicto o la cuestión de la droga, Bruno. Le preguntamos también al presidente electo sobre el punto, pero no voy a adelantar las respuestas. Claro, ¿verdad? porque bueno, hay que explicar que el querido Albert Campos López Moreira, en su calidad de periodista de este centro de comunicación, él es analista político, encuestador, asesor de empresas, herea, una persona muy formada. Y fue hasta la residencia de Santiago Peña ayer, fue acompañado de el Pepe Galera, y bueno, y ustedes sorprendieron ahí al presidente. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias también, fue? Bruno, primeramente por ¿el qué? El honor de haberme encargado de este trabajo. Fui tu embajador, un canciller de Bruno Masi, Centro de Comunicación. Fui enviado de esta empresa. También le comenté al señor presidente electo que esta empresa hizo una alianza muy importante con una editorial gigante. Se sorprendió, felicitó el hecho. De Argentina, sí. De Argentina. Se sorprendió gratamente y felicitó el hecho que el Grupo Atlántida de Argentina. Así es, felicitó realmente porque él lo conoce, el Grupo Atlántida, como casi toda América Latina conoce. En ese sentido, fue una charla muy amena. Cumplí la misión que me otorgó Bruno Masi, Centro de Comunicaciones. No es mi profesión realmente ser periodista. Me hice conocer ahí con el señor presidente, a pesar de que somos conocidos y amigos de antes, pero me hice conocer como enviado de este grupo. Y también mi entrevista no fue en un carácter muy periodístico. Para serte sincero, Bruno, porque no es mi profesión, tengo que respetar a los periodistas. Sí, bueno, yo fui como analista, claro, y la verdad que cumplí el trabajo de un periodista. Pero perfectamente, vos sos más que un periodista, sos una persona, Bruno, que tenés una visión espectral de las cosas, porque manejás encuestas, sos un analista político, sos un asesor de empresas. Hice básicamente una encuesta ayer. Claro, por supuesto. Básicamente, una muy buena entrevista. ¿Y qué sacaste en conclusión? A ver. En conclusión, él está preparado. Ah, sí. Él está preparado. Es una conclusión que no es fácil llegar. Preparado para impulsar hacia arriba. Preparado para arriba, país, porque él plantea, esto va a ser una conclusión sí o sí, después cuando ustedes lean las entrevistas, él plantea el retorno del Paraguay a una era mucho más alta del Paraguay. Él recuerda mucho los mejores momentos económicos del Paraguay. Tenemos ahí una imagen o algunas imágenes de Santiago. Sí, él recuerda mucho que el Paraguay tiene la vocación de ocupar en América Latina el sitial de un país progresista, un país que a su población le tiene mejor que bueno, él que otros países. Todas las comparaciones son odiosas, pero él siempre dice que tenemos la vocación de liderar América Latina. Yo le noto con un perfil mucho más amplio de lo que nosotros lo conocemos. ¿Vos lo viste asentado a él? Asentado y mirando América Latina. A él yo no le veo solamente como Paraguay. Va a dar que hablar con en este visión sentido. Nuestra. No, vos sabés que no. Solamente. No, vos sabés que no. Lo veo como ocupó el espacio inmediatamente ya que le dio el país, le dio la ciudadanía, le dio el voto, pero él ya está mirando cómo integrar al Paraguay en ese mundo y cómo ser líder y demostrar incluso a América Latina que se puede realmente vivir bien. Conclusión, Bruno. Se puede vivir bien en América Latina sin dejar las querencias, sin irse. Ah, ¿sí? Él cree que el desafío de los gobernantes es ofrecer realmente a sus ciudadanos que se queden a vivir y que se vive mejor en América Latina que en cualquier parte del mundo. Desafío. Bueno, decime, ¿el tema Itaipú no tocaron por si...? Sí, por supuesto. ¿Por si acaso? Sí. Mira, hubo una entrevista primeramente
desde la perspectiva muy política, porque la verdad que mi profesión me obligó a llevar la entrevista hacia algo muy político. Las preguntas fueron de orden político, porque Paraguay también estuvo atravesando por una serie de, sobre todo en época democrática, una serie de divisiones internas muy pesadas. Entonces yo tenía que tocar ese tema, por lo que veníamos hablando, que había que dar la vuelta a la hoja con Santiago Peña. Me daba la impresión de que estábamos orientando el Paraguay hacia una nueva política y a olvidar todas estas rencillas de aquellas épocas políticas internas partidarias o algunas políticas también con otros partidos. O sobre todo aquel año 2019. O sobre todo también aquel año del marzo paraguayo. Una serie de cosas muy pesadas. Yo digo de Itaipú, el 2019. Aquella acta fallida y claro. todo muy político. Y ahí después orientamos. ¿Cómo podría ser un hacia Paraguay? El Itaipú que dijiste. ¿Cómo podría ser un Paraguay dentro de lo que significa Itaipú con el Brasil a partir de agosto para adelante? ¿Cómo podría ser esa relación con el Brasil a través de Itaipú? Bueno, yo voy a usar las palabras del entrevistado. Él le dijo a Lula da Silva, voy a dar un adelanto, le dijo, creo que dicen todos los medios ya él, ¿verdad? Pero yo tengo que decirlo acá porque nosotros hicimos esta entrevista y nos contó. Le dijo a Lula: a ver, presidente Lula, tenemos que estar orgullosos de lo que se firmó hace 50 años. Claro. Aquellos líderes firmaron y se arriesgaron a hacer algo juntos por primera vez y se terminó y se pagó. A ver, Lula, ¿qué nosotros dos vamos a darle a los muchachos dentro de 50 años para que estén orgullosos de nosotros? Interesante. Entonces, Lula, por supuesto, seguramente no le contestó inmediatamente, pero le puso el desafío al presidente Lula. Quiere decir... Porque él ya está preparando el formol y ese tipo. No sé, porque ya es grande. 50 años para Lula ya es grande. Pero sin embargo le dijo... Una suerte de Cid campeador. Es una suerte, sí, después va a ser una leyenda, estoy seguro, pero digamos, el papel que Santiago Peña está buscando en estos espacios es más allá de ser presidente solamente de nuestras cuestiones domésticas, que las va a resolver, no sabemos. Es una incógnita, pero está decidido, y yo lo noto como si me decís, a ver, Albert, dale una conclusión, una palabra como que concluye, que cierre todo esto. El presidente está preparado. Sí. Bueno, estuve leyendo que va a Brasil ahora el presidente en un par de días. Va a reunirse con empresarios brasileños importantes y ese tipo de cosas. Eso es lo que se anuncia, se dice. Pero es muy interesante porque tiene aparte yo creo que tiene una vitalidad extraordinaria este señor, porque él está físicamente ahí contigo, pero su computadora mental está, digamos, mirando otros horizontes al mismo tiempo. No sé si me explico. Así mismo, tiene dimensiones distintas en un mismo momento. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. Primeramente tenés que saber que la charla fue amena, fue muy confiable él, porque me hizo pasar al comedor, cosa que la mayoría de la gente hace más bien en su sala, y la cuestión, estuvimos más bien en el comedor, eso agradezco. Pero ¿comiste algo? No, fue así, bastante breve todo. Bueno, pero realmente quiero aclarar que en realidad es como vos decís, es multitasking el tipo. Sí, multitasking. Sí, porque ahí mismo, a minutos antes, estaba un medio colombiano, con una periodista colombiana caminando en el parque con él en el patio de atrás de su casa, con 40 cámaras, con 2, 3 periodistas de apoyo a la colombiana. Terminó esa entrevista, abrió el comedor, se sentó a trabajar con nosotros. ¿Y qué te dijo? Hola, Albert. Sí, hola, Albert. Y bueno, se sorprendió también de la alianza estratégica. Dijo, a la pucha, esa alianza estratégica, pero qué maravilla, Paraguay puede... O sea, realmente felicitó esta alianza de BMCC. Con el Grupo Atlántida. Sí. Bueno, básicamente, cuando me decías que es multitasking, yo quiero dar una semblanza. Él tiene varias dimensiones en su cabeza, y vos sabés que tiene algo que los otros presidentes no tienen. A ver, ¿qué y que cosa? Los periodistas de a poco van a ir dándose cuenta. ¿Qué cosa? Ve las cosas en línea de tiempo larga. Sí. Él no ve una cosa... No se agota en 5 años. No, él es un hombre, él se define un hombre de procesos. En una parte habló de Darwin, por ejemplo. Entonces, claro, si él es una persona que cree en los procesos, evidentemente todas sus expresiones son de un marco largo de tiempo. Te habla de Don Carlos, te habla del 1900, te habla de 1950. Es más que preparado Santiago Peña, ¿verdad? Está preparado. Yo creo que la palabra está preparado.
no podemos tampoco ser preparado, porque bueno, todo el que sube ahí se supone que está preparado, por eso llegó ahí, pero yo creo que él tiene muchas más condiciones. Además, es una persona con mucho criterio, muchos valores, mucha sensibilidad. También. ¿Y sabes por qué tiene sensibilidad, Bruno? Por lo que le tocó vivir. Él también, hay que aclarar esto a la ciudadanía y también a los lectores de estos medios, que más de 20, 30 millones de lectores tienen estos medios del grupo. Grupo Atlántida, exacto. La revista Gente. Hay que aclararle a esta gente que va a interesarse en el Paraguay que el presidente de la República que tenemos hoy es un presidente de la República que ha marcado entrada y salida de su trabajo, así con su merendero. PRAF, entrar, PRAF al salir. No es empresario, no proviene del mundo. No es que saltó escalones. No. Él es una persona que es un trabajador común y corriente, que ha sido funcionario público y que de funcionario público a presidente de la República. Ya que tocaste lo del funcionariado público, ¿no hablaron sobre si se va a achicar el Estado o se va a agrandar más todavía? ¿Cómo es? Sí, hice esa pregunta un poco escondida, Bruno. Estaba debajo de otra pregunta, no sé. Fue porque un as bajo la manga. Sí, pero también hay que entender que el público pues es 30 millones de personas del extranjero, que si nosotros le tocamos cosas un poco así domésticas, va a ser un poco difícil que la gente interprete. Pero sin embargo, sí le pregunté y me dice, contestó que las medidas van a tomar. Y las medidas se van a tomar y que la gente tiene que saber. Pero el diálogo es su principal herramienta. Sí, él es, apuesta al diálogo. Decime, y lo de la hidrovía, por ejemplo, la detención de los barcos paraguayos ahí en zonas argentinas y el propio Mercosur, ¿no encaraste eso? Encaramos las dos cosas, respondió con mucha astucia, sabe salirse de las preguntas complejas, pero sin embargo las responde dentro de lo que puede, probablemente no pudo ahondar mucho. Mi pregunta fue un poco violenta porque le pregunté, ¿permitirías a soldados norteamericanos trabajar en la hidrovía, en el río Paraguay, en el río de Paraguay? Entonces él responde eso que acabaste de decir respecto a la Argentina, respecto a Brasil. Entonces me responde con que la hidrovía, y esto fue fantástico porque maneja datos, la hidrovía maneja 30 millones de toneladas o 30 mil millones de toneladas. Bruno, a nosotros nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero básicamente él sí tiene el número preciso, pero que Mississippi maneja 300 veces más. Y que para eso hay que ponerse en línea los 5 países, no soldados americanos o tal etiqueta o cual contratista o concesión. Ponerse de acuerdo los países afectados. ¿Quiénes estamos disfrutando de esta naturaleza, de este río? Bueno, somos 5 países. A ver, a trabajar. Sentémonos ahí en la mesa a conversar. Y congeniemos, ¿verdad? A la mesa a conversar. Entonces, usó un poco mi frase, que para mí realmente fue una pregunta con la etiqueta de soldados americanos. Él usó como para decir, no, esto hay que hacer la hidrovía, hay que quintuplicar o mejor, 10 veces más tráfico. Bueno, y eso también hicimos, así como tuvimos una conversación con este futuro ministro de Industria y Comercio al respecto, con Javier Jiménez García de Zúñiga, y él apostaba también a que había que arreglar esa historia. Y también lo del Mercosur y también lo del contrabando, el famoso contrabando. Sí. Y en fin, son temas acuciantes que hay que priorizarlos. ¿No lo del narcotráfico, como arrancábamos nuestra charla hoy, y me preguntabas el legado de Mario Abdo Benítez. ¿En qué quedó eso? Fue muy importante su respuesta, muy corta. Porque en realidad las preguntas estas que estamos citando fueron preguntas, le dije, son frases grandes, preguntas grandes, problemas grandes, pero necesito respuestas muy cortas, presidente, le dije. Entonces, básicamente sobre el narcotráfico me dijo algo que realmente hay que estudiar, desgranar. Me dijo, es un problema mundial. Y yo voy a poner en la agenda mundial. A mí me están... nos están encasillando al Paraguay, pero el Paraguay puede terminar siendo simplemente un jugador más de los 300 jugadores que tiene este problema, que él considera es un problema mundial y desde el mundo hay que resolver. Bueno, y respecto a lo nuestro acá, a la política nuestra, a la política del Partido Colorado,
más allá de que esto pueda salir o no en Gente y en otras revistas del grupo de Editorial Atlántida, pero, ¿qué dijo del funcionamiento digamos, de la mancomunión colorada? Mira, ahí me sorprendió. Me sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Primeramente, mi pregunta fue, como vos sabés, Bruno, al hacer una entrevista que tenga que leer gente que no está en el día a día de Paraguay, entonces hay que hacer las preguntas con muy buen marco introductorio. Lastimosamente no es breve la pregunta, claro. Hay que hacerla con una introducción. Y comencé diciendo el Partido Colorado es un partido que tiene luces y sombras. Entre las sombras yo le cito a líderes colorados vinculados al narcotráfico y al contrabando y a la corrupción. ¿Así? Así de una. Y entre las luces se puede decir que es un partido democrático donde tiene mucha vida, en su interna tiene mucha vida. Y le pregunto si las divisiones internas partidarias, ¿usted cree que ya es una etapa superada? ¿Usted forma parte de la nueva política? ¿Usted se ha definido como la muestra de la evolución política colorada, de una cosa nueva, juvenil? Él me contestó algo que me sacó totalmente de lo que yo preveía que me iba a contestar. Te abrió la cabeza. ¿Qué te dijo? No, yo no creo que las divisiones terminen. Es más, abogo para que las divisiones no terminen. Continúen. Porque él cree en un Partido Colorado vivo, basado justamente en las divisiones. Qué interesante. Sí, él cree que el Colorado crítico es más constructor que el Colorado amigo. Él considera que muy interesante. Sí, eso. Él considera que aquel Colorado que hoy está enfrente a ese movimiento partidario al cual él pertenece, o que está un poco incómodo hoy, él considera que es el que más tiene que reclamar y él tiene que realmente adaptarse o congeniar los intereses. Él considera, también le pregunté, ¿usted conoce el golpe blando? Le dije. Golpe blando. Sí, esto no vamos a poner en los medios internacionales, ¿verdad? Pero en fin, ¿usted conoce el golpe blando? Se trata de usar el golpe blando, básicamente, Bruno, es lo que le pasó a Fernando Lugo y lo que siguió pasando en otros países de América Latina. Intereses enquistados en el poder consideran que se vieron molestados por el accionar del presidente de turno en aquella con ocasión. Algún cambio propuesto, un cambio que no les conviene. Normalmente, ¿qué tienen? Senadores y diputados. Claro. Con estos grandes intereses, lo que sí o sí tienen son legisladores. En el bolsillo los tiene. Entonces le dije, ¿será que esos legisladores a vos no te pueden hacer un golpe blando mañana o pasado? No le dije de esta manera, Bruno, pero sí en una cosa diplomática. O sea, entonces, en síntesis le dijiste, sí, te van a hacer un golpe blando. Entonces me dice, no. ¿Qué te dijo? No, yo le dije, la otra opción es entregarte totalmente a estos poderes fácticos o agarrarte de la ciudadanía y ser popular y hacer cosas populares. Con el apoyo público. Y bueno, también me quitó un poco de mi esquema. Me dijo, no, yo prefiero que la gente no tomar decisiones populares, porque a veces me va a llevar a tomar decisiones populistas y eso normalmente no lleva a buen puerto. Yo prefiero congeniar, conversar, explicar, convencer a estos que se llaman poderosos. O sea, Santiago Peña va a ser dialoguista. Voy a imponer mi agenda a estos sectores. Y estos sectores van a dialogar. Sí, pero él dice, voy a tratar de convencerle de mi agenda. La agenda país. Yo no voy a congeniar con ellos, pero sí, porque yo pues a ver, esa pregunta pues tiene una amenaza de fondo. Sí, tiene aristas. Y tiene una amenaza diciendo, che, te pueden hacer un 2x3 ahí. Entonces me dice, no, yo creo en la y me sale con una frase, dice, el Paraguay tiene una democracia representativa y hay que respetar a esos personajes que están electos. Si ellos tienen sus intereses, pues que me los expliquen y yo les voy a explicar los nuestros. Bueno, ¿qué pasó habrás abordado lo de la embajada de Estados Unidos con él también? Yo creo que abordé la embajada de Estados Unidos con la pregunta del río Paraguay. Ahí fue. Sí, ahí fue. Y yo entendí que prácticamente dejó entrever. Ahí tenemos imágenes con dejó entrever actual embajador de Estados Unidos en Asunción. Como un país aliado, Bruno. Sí, claro. O sea, sinceramente, el Paraguay, yo como vi su respuesta es, vamos a recurrir a los 5 países que convivimos en el río Paraguay. Pero acá en el mundo de la hidrovía. Exacto, no está mal, digamos, que Paraguay tenga tipo una especie de respaldo importante a la hora de hablar
cuando tenés un aliado de este nivel. Entonces, creo que por eso no es que dijo, no me gustan los soldados americanos, como de repente yo podía haber estimado que diga. No dijo. Decime. Al final lo que no dijo es importante. Claro, es importante lo que no dice a veces el entrevistado. Puntos suspensivos. Así es. Decime una cosa, ¿y qué te dijo de su gira por Emiratos Árabes Unidos, por Taiwán? ¿Abordaron en eso también? La verdad que él lo dio como ejemplos. En varias respuestas usó como ejemplos que nosotros necesitamos estar ya dando pasos hacia el progreso de la gente, que para eso va a necesitar, yo le dije, Mercosur, ¿es un puente con China continental? Sí. Entonces él me responde también de una forma brutal. Me dice, mira, la verdad que no necesitamos tantos puentes con China continental porque los hay. No hay que establecer tantos puentes porque existe una relación enorme con China continental. Y el Paraguay es un país chiquito que no tiene por qué hoy decir con ellos sí o con ellos no. El Paraguay tiene que tratar con todos. El Mercosur respecto a ese punto, porque eso también es, porque Paraguay es el único país de los 4 originales que tiene un nexo diplomático con Taiwán. Con Taiwán, el resto con Pekín. Así es. Y no tocaste ese tema. Tocó de esta forma. Dijo, yo creo que Mercosur puede ser el puente formal entre Paraguay y China continental. Pero básicamente él considera que Paraguay tiene que tratar con Taiwán y con todos. Entonces, porque se define pues un país chiquito que tiene que ser potente. Entonces él cree que tiene que tratar con todos, respondió de esta forma y dejó entrever que sí es Mercosur el puente formal con China continental. Bueno, espectacular. Y hablando de esto del narcotráfico y de toda esa carga que fue descubierta ya en puertos de Europa, Bolivia protestará contra Paraguay por involucrarlo en un envío de cocaína a Alemania. Una queja formal presentará el gobierno de La Paz ante las autoridades paraguayas por unas declaraciones de un funcionario que dijo que la carga de cocaína hallada en Alemania y presuntamente procedente de Paraguay pudo haber sido transportada desde países vecinos, entre los que mencionó a Bolivia. Es delicado el tema, Bruno, es un problema mundial. Yo la verdad que la pregunta decía, ¿es un problema continental? Y la verdad que me contestó, no, es un problema mundial. El consumidor está estimulando demasiado este problema. Y el consumidor es el que estimula este problema. Y el consumidor está en el mundo, Bruno, sobre todo Europa. Entonces, estadísticamente está comprobado que nunca paró el tráfico de drogas. Nunca fue ni más pequeño ni más alto que hoy. O sea, podemos defender, digamos, en esta... No sé cómo decirlo, ¿verdad? Defenderle a Mario Abdo Benítez en estos titulares, porque no es un problema tan aislado del Paraguay, ni tampoco solamente de Mario Abdo. Es un problema bastante más grande, donde probablemente... más allá de la región, incluso. Más allá de la región, incluso, y probablemente a Mario Abdo sí se les escapaban los funcionarios públicos, estoy seguro. Se les escapaba por todos lados. Por todos lados. Sí, eso sí. Agua por todos lados, mi hijo. Así pasó. Bueno, no te vayas porque tenemos un tema musical ahora, 18 minutos de las 10. Después vamos a proseguir con el querido Albert Campos López Moreira y muchas cosas más que quiero conversar con él y también que nos podría alimentar él respecto a su accionar ayer en el sentido positivo de ir a charlar a puertas cerradas, si se quiere, con el presidente electo Santiago Peña, que lo recibió magníficamente. Lindo es el ambiente del presidente ahí, su casa. ¿Cómo un ambiente cálido, es un ambiente lleno de detalles hogareños. Tiene muy buena calidad de vida, no hay que decir, no hay por qué. La verdad es que tiene una excelente casa. Sería bien puesta. Su propia casa es su PC, digamos. Y por ahora, por lo menos, creo que sí. Pobre su familia, porque estaba llena de cámaras, trípodes por todos lados.
Es una situación bastante incómoda para una familia, pero Claro. él está muy comprometido. Yo creo que su familia también hubo una pregunta interesante al respecto sobre cuando perdió la interna partidaria contra Mario Abdo. Le pregunté quién o quiénes le apoyaron para seguir su vida política. Qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Acá en la mañana, el pulso de la mañana, no solamente musical, sino también una mañana periodística con el querido amigo Albert Campos López Moreira, que se inauguró como periodista internacional, inauguró sus tareas ayer con el propio, comenzando de la cabeza, el propio presidente electo en su casa, charlando ahí con cafecito de por medio. Por lo menos un cafecito te habrán servido. Claro que sí, mucha agua sobre todo. Mucha agua. Sí. Mucha agua. Porque la verdad que es una costumbre que todos, yo noto también en los presidentes, en propio Peña, Pepe Quevedo que me acompañó, yo parecíamos camellos. ¿Así? Parecían trae camellos. más agua, por favor, más agua, presidente, más agua. Pepe Quevedo. Bueno, ¿y aportó algo Pepe Quevedo? Muchísimo, ¿Ah, sí? me apoyó muchísimo, de hecho juntos hicimos todo. Él es el periodista realmente y le agradezco ese apoyo y esa acompañamiento. Realmente al presidente lo conoció, el presidente se recordó, le señaló, estaba en Ñandutí, recordó momentos con Pepe. También Pepe al final le hizo una pregunta, una aproximación. Y también concluyó lo mismo que yo. Espero que después en algún momento también haga un análisis contigo. En la palabra que, digamos, concluye todo tipo... cualquier persona que lea esta entrevista va a darse cuenta que es un presidente preparado. Muy preparado. Sí. No preparado. Muy preparado. Muy preparado. ¿Qué te pareció este tema en la versión de Leonard and Friends, Street Player, del grupo Chicago? A ver. A mí me pareció increíble. Porque es un grupo de rusos. De rusos. A mí me parece increíble que a alguien le salga mejor que al original. Claro, una versión. No es fácil ganarle al Chicago. Al Chicago, por supuesto. Le sale muy bien. Es un grupo de Moscú, ¿verdad? Que reúne también a otros talentos musicales de países de la región, allá del Asia y de Europa. Así que es un conglomerado de músicos talentosos bajo el rótulo de Leonard and Friends. Y hablando de Rusia, ¿qué pasa con China? Henry Kissinger, ¿vos sabés quién es Henry Por supuesto, Kissinger? yo creo que es uno de los planificadores mundiales. Sí, Planearon el mundo. Que cumplió 100 años. Planearon nuestro mundo. Cumplió 100 años Henry Kissinger. Tenemos un podcast de todo el actuar periodístico y personal, profesional de Henry Kissinger en Spotify. Tenemos ese de Bruno Masi, un podcast. Y a sus 100 años, Henry Kissinger volvió a China y se reunió ¿con quién? Con Xi Jinping. ¿Qué te parece? No, yo insisto, yo creo que es uno de los grandes planificadores del mundo actual. Es decir, lo que vivimos hoy planificó él. Para serte así más sincero. Bueno, él fue secretario de Estado de los Estados Unidos hace 52 años atrás. Se tomó la decisión correcta para la cooperación sino-estadounidense. El presidente chino destacó la especial importancia de la visita del diplomático al país asiático. Henry Kissinger, con 100 años, visitó al líder chino allá en Pekín, Xi Jinping. Y este presidente de China se reunió ayer en Beijing con el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, considerado por el gigante asiático como un viejo amigo del pueblo chino, según los medios estatales. Y el mandatario chino... ¿no tenés ninguna foto ahí de Henry Kissinger? El mandatario chino destacó la especial importancia de la visita de Kissinger, Henry Kissinger, con un siglo a cuestas a China, señalando que ha celebrado su cumpleaños número 100 y ha visitado el país en más de 100 ocasiones. La combinación de estos dos cienes hace que su visita sea significativa, resaltó Xi Jinping.
El también secretario general del Partido Comunista de China destacó que hace 52 años ambos países se encontraban en un momento bastante crítico, pero gracias a la visión estratégica de los líderes de aquella época como Mao Zedong, Zhou Enlai, Nixon y el propio Henry Kissinger, se tomó esa decisión correcta en aquella ocasión para la cooperación sino-estadounidense. Ahí tenemos imágenes de un Henry Kissinger con 100 años y el actual líder de China comunista, Xi Jinping. Qué interesante, ¿eh? En carácter probablemente de embajador itinerante, o yo le llamaría un canciller eterno a este planificador, ¿verdad? En 100 años visitó 100 veces China. Sí, efectivamente. ¿Qué te parece? Efectivamente, yo considero que es el planificador de lo que hoy vivimos. Qué increíble, qué increíble. Bueno, realmente yo considero también la noticia del día, este encuentro de ayer de Henry Kissinger, o de esta mañana, porque ellos tienen horas anticipadas a las nuestras, allá en esa parte del mundo. La biografía de Kissinger habría que verla en tu podcast. Sí, tenemos un podcast con toda la biografía en Spotify de Henry Kissinger, y cuando cumplió sus 100 años y todo lo que hizo. Y a los 100 años fue nuevamente, qué fuerza tiene ese señor, hasta China, hasta Pekín, y se reunió con el máximo líder. Tenemos que ver cuál es el mensaje Jinping final, ¿verdad? Ojalá tengamos noticias del mensaje final de esta visita y que concluye Estados Unidos. Yo más bien creo que el mensaje es de China. Efectivamente. Decime una cosa, no. Acá me llamó la atención este titular, que Argentina transfiere $10 millones por mes a la EBI, informó Nicanor, y hay un desastre financiero en Yacyretá, sostiene el expresidente de la República del Paraguay y actual director de la entidad binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Fruto. Señaló que Yacyretá viene atravesando una crisis financiera a raíz de una reducción drástica en las transferencias mensuales de la República Argentina. Sabemos que la República Argentina está pasando por momentos muy difíciles, económicos, financieros, ¿verdad? Pero realiza, no obstante, una transferencia sería mensual de $10 millones a la entidad EBI, entidad binacional de Yacyretá, debido a la profunda crisis financiera que atraviesa el país vecino, informó su director ejecutivo, Nicanor Duarte Fruto, director paraguayo. Yacyretá es un caos financiero, sostuvo Nicanor. Sí, yo creo que hay que entender a Argentina de una forma integrada al Paraguay. No podemos nosotros separar dos países, mucho menos hoy, nunca pudimos y tampoco lo vamos a hacer hoy, así es que hoy le toca al Paraguay estar en esta situación. Muchos capitales de Argentina vienen a nuestro país. Hay que comprender la situación en la que está atravesando Argentina. Es un proceso muy difícil. No obstante, esto pasa más o menos en todas las familias. Tienen sus altos y sus bajos. A nosotros nos toca hoy ser la ANDE, de esa boleta de ANDE de la familia. Bueno, hoy Argentina paga $10 millones por su boleta de luz, digamos, haciendo una comparación. Entiendo. Entonces, nos toca hoy a los paraguayos comprender y apoyar en lo que se puede. No creo que tengamos que perdonarle cuentas a nadie, pero Argentina va a superar, y creo que la energía eléctrica es, te diría, como el valor más importante de la productividad es la energía eléctrica. Bueno, y ya que está tocando ese punto, volvemos a China. Hay una crisis inmobiliaria en China. Cuando hablo de China, es China continental. China del Asia grande, digamos, la gran China. Hay cada vez más obras paralizadas y los compradores desesperados boicotean el pago de hipotecas.
Sin acceso, el flujo de dinero fácil que había alimentado el boom en las últimas décadas, muchas empresas empezaron a ahogarse en las deudas allá en China. La crisis está arruinando la vida de muchas familias y se está convirtiendo en un asunto intricado para el régimen. Bastante peliagudo este asunto. Gao Xuan lleva meses negándose a pagar su hipoteca, una protesta desesperada contra el promotor inmobiliario chino al que reprocha los interminables retrasos en la entrega del apartamento que compró hace años atrás para su hijo y que hasta ahora no lo entregan. Es una de las muchas víctimas de la crisis inmobiliaria china. Gao Xuan se llama este individuo que está arruinando la vida de muchos compradores y se está convirtiendo en un asunto peliagudo para el gobierno de Xi Jinping. Este peón de obra de 49 años de la provincia central de Henan compró un apartamento en la capital regional Zhengzhou por 1.2 millones de yuanes, $170,000 en el año 2019 y hasta ahora no puede estar ahí en ese apartamento y debía ser entregado al cabo de 2 años. Dice Gao Xuan, invirtió gran parte de sus ahorros en la vivienda con la esperanza de mejorar las perspectivas matrimoniales de su hijo y permitir a su familia dejar atrás sus pobres orígenes rurales. ¿Qué decís? Opino que hay que aprender. El aprendizaje de los grandes países están más adelante que nosotros. Es un aprendizaje. Nosotros hacemos muchísimas encuestas para orientar a la vivienda social, orientar la inversión del Estado en las viviendas sociales. El enfoque de la vivienda social es uno, pero el enfoque de la vivienda de las personas que sí pueden pagar es otro. Y el Estado también debe regular estas segundas viviendas, las viviendas que la gente sí puede pagar. Eso el Estado debe regular. ¿Cómo manejar 1.400 millones de seres humanos? Bueno, la verdad es una lección observar administración de China, es una lección. Nosotros tenemos esa fuerza, somos pocos, pero tenemos que aprender de los grandes y China es, la verdad, una biblioteca para aprender. Vamos a ir a un corte, querido Albert, despidiéndote, agradeciéndote y sobre todo, bueno, que ayer tuviste una tarde fructífera, hablaste con el señor que va a dirigir los destinos de nuestro país a partir del 15 de agosto, te dio una semblanza bastante pisando tierra de la situación no solamente local, sino regional e internacional. Creo que viniste aprendiendo más, ¿no te parece? Totalmente. Es un educador, yo te diría, preparado y tan convencido de las cosas como habla, que realmente es un educador. Es un educador. Sí. Bueno, muchas gracias. Hacemos un break y continuamos acá en Radio y Televisión con mucho más.